La casa Matusita. Hay muchas leyendas urbanas que hablan de acontecimientos terribles que tuvieron lugar en casas abandonadas o habitadas. Las casas se envuelven de misterio por los testimonios de personas que afirman haber visto sombras en las ventanas, oído gritos terroríficos y lo peor, ver fantasmas paseando por algunos pasillos y habitaciones de la casa. En el Perú, una de las casas más misteriosas se encuentra en Lima. La llamada Casa Matusita es sin duda la casa embrujada por excelencia que por décadas ha causado terror en la población de Lima, pues existen varios testimonios e historias increíbles. ¿Qué sucedió en la Casa Matusita? ¿Es verdad que está maldita o es una mentira que se transmite de generación en generación? ¿Qué hay en esta casa extraña? La Casa Matusita. La Casa Matusita es una casa de tamaño considerable de 2 pisos de altura. La curiosa historia es que al parecer solo en el segundo piso es donde estos presuntos fenómenos paranormales ocurren. Con el tiempo, solo el primer piso fue ocupado por las empresas, como ahora, por un banco. Sin embargo, nadie parece atreverse a ocupar el segundo piso, y lo que se sabe, como mito de los que creen, de los que lo han hecho nadie salió con vida o en el mejor de los casos han sufrido una serie de trastornos y tormentos. La leyenda, oficial de los creyentes, es que en esta casa vivía un hombre que maltrataba a sus 2 únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de casa ofreció un almuerzo a algunos invitados, los empleados decidieron tomar venganza. La leyenda cuenta que los empleados colocaron una sustancia en los alimentos, no para matar a su jefe, sino causar trastorno mental. Después que los platos se sirvieron, aquellos criados esperaron en la cocina para esperar los resultados de su plan macabro. De repente se escuchó ruidos y gritos que provenían de la habitación. Creyendo que todo había resultado favorable, los trabajadores corrieron a la habitación. La imagen era aterradora: cuerpos mutilados por todas partes, sangre en las paredes, sobre la mesa, sobre el piso. Todos los invitados, entre ellos su jefe, había encontrado en esa cena una muerte trágica, violenta y terrorífica. En este sentido, la leyenda varía, al igual que otros dicen que eran sus propios siervos, la criada y el mayordomo, quienes mataron a su jefe mutilándolo con sus propias manos. Según esta versión, los empleados optaron por prender fuego a la casa, la cual curiosamente nunca se quemó y los criados fueron condenados a pasar su vida en un manicomio. Las otras víctimas. Una de las primeras víctimas de la casa era un párroco que, haciendo caso omiso de los testimonios, decidió entrar en la casa para bendecirla y realizar un exorcismo. Según la leyenda, el sacerdote murió de desesperación por querer salir de esa vivienda. Se dice que escuchó gritos y quejas de los espíritus que estaban allí. Algunos incluso dicen que el cura recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. La segunda víctima es quizás el más conocido porque este hombre era una figura pública que trabajó en la televisión nacional, Perú. Su nombre era Humberto Vilches Vera, un presentador de televisión que en los años 80 afirmó que él podía permanecer 7 días en esta casa sin sufrir ninguna enfermedad o muerte. La leyenda es conocida por todos. Se recuerda que el animador entró en la casa solo con una cámara de vídeo en la mano y después de solo 2 horas, algunos dicen que fue el 4.º día, el hombre de televisión salió de la casa gritando insultos y arrojando espuma por la boca. Sucedió que posteriormente se diagnosticó que el animador tiene graves complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un período de 13 meses, nunca más se supo de él. ¿Maldición simple, mito real o popular? Investigaciones en la Casa Matusita ha dado lugar a que la historia vaya más allá de las fronteras. Se dice que la primera propietaria de la casa era una europea de nombre Derbas Paparwané, quien llegó a Lima en 1753, y fue acusado por la Inquisición por la práctica de hechicería y brujería. Esto fue debido a que muchos de los residentes de Parwané afirmaron que ella tenía la capacidad, a través de rituales, para curar algunas enfermedades que en ese tiempo acechaban a la capital del virreinato. La iglesia la consideró una bruja y fue capturada y enjuiciada por la Inquisición en Lima. La mujer, después de incontables torturas y martirios, tuvo que confesar que su poder provenía del mismo diablo, lo cual convenció a la iglesia que debía ser quemada en la hoguera. La historia dice que al momento de arder Parwané lanzó una maldición que, según dicen muchos, se relaciona con la casa donde vivía. Se dice que la casa comenzó a derruirse hasta que en el siglo XIX, una familia de asiáticos la compró y reconstruyó, y se cuenta que luego muchos miembros de esta familia perdió la razón al escuchar voces, gritos y susurros. Uno de esos propietarios fue del que hablamos anteriormente y que debido a esas alteraciones, el abuso de sus empleados.
Sin embargo, los escépticos confirman que la leyenda de la casa Matsushita es solo una invención ordinaria que sirvió para proteger la seguridad de un importante edificio ubicado en las cercanías, fue la Embajada de los Estados Unidos. Se dice que los americanos inventaron la historia, ya que podrían ser objeto de ataques desde el segundo piso de la casa, puesto que también al frente de la casa, había un penal llamado el Sexto. Actualmente, la Embajada de Estados Unidos ya no está en ese lugar, la prisión fue cerrada como tal y lo único que aún sobrevive es el mito que se formó. Otras versiones del misterio. Como cualquier leyenda, la casa Matsushita tiene varias versiones que reafirman su aire de misterio, una de ellas es que hubo una masacre producto de una infidelidad. Se dice que el dueño de casa, un hombre oriental, regresaba de su trabajo y al encontrar a su mujer con otro hombre, atacó a los dos asesinándolos. Cuando los niños llegaron a la casa, fue incapaz de pedir disculpas y decidió matarlos también. Otra versión dice que la familia no era oriental, sino española, y que la masacre se llevó a cabo por la mujer, debido a que su esposo abusaba de ella y de sus hijos. La señora, cansada de tal situación, apuñaló a su marido en la espalda, que al darse cuenta que sus hijos habían visto el acto en un arrebato de locura, la madre también asesinó a los pequeños. Un mito sin respuesta. Aunque el mito es uno de los más conocidos en Lima, sorprendentemente, todavía no ha hecho ningún estudio serio sobre el tema. Hasta ahora los medios de comunicación siempre han tenido muchas formas para burlarse del misterio de la casa, o en otros casos se han limitado solo a contar historias y leyendas que existen alrededor de esta, haciendo imposible la desmitificación de este hecho. Esto puede ser porque la televisión nacional no tiene la tecnología para llevar a cabo investigaciones serias, según el caso. Cámaras infrarrojas, grabadoras de audio especiales, entre otros. Hasta el día de hoy y para futuro lo más probable es que el mito siga contándose y alimentándose de generación en generación entre la población local, tanto por los que creen en la maldición como de los que no le dan crédito.